Hoy se habla mucho, a ver, tengo esta sensación de que hay un abismo hoy día entre una élite que lee y que escribe para esa misma élite en suplementos literarios o en revistas literarias, y luego hay un abismo de que hay poca gente que lee de verdad. Y todos se van a los sesos de cómo superar ese abismo, o se han olvidado de los lectores. Hay como un terreno intermedio, digamos, que es muy importante. Mucho. ¿Qué reflexión tienes tú sobre esa situación hoy en Chile, sobre el tema de ese terreno? Yo lo creo, digamos, eso es absolutamente clave lo que tú dices, y yo tengo la impresión de que eso se relaciona, por una parte, con la profesionalización de la literatura y de las artes, en el sentido que, por supuesto, eso es parte de la modernización de la sociedad y tiene todas las ventajas que se han dicho hasta, pero tiene una desventaja, que te transforma en un especialista. Y entonces tú, como especialista, la gente se siente ajena a ti, te mira de lejos, dice esas son cosas que ellos entienden, y como que sienten que por presencia tú los excluyes, en tanto especialista. Entonces yo cuento ahí en el prólogo que yo, por ejemplo, sobre Lynn nunca quise hablar como especialista porque teníamos una relación personal y eso me parecía incluso como poco decoroso, digo yo. Entonces, cuando empecé a hablar, empecé a conversar. Y empecé a conversar con poetas jóvenes que eran muy buenos lectores de él también. Y de ahí salió el texto, y de ahí lo fui como armando para que se transformara en un texto capaz de ser dicho en una clase magistral o capaz de ser publicado en la Revista Chilena de Literatura, pero no fue eso el punto de partida y yo no quisiera que fuera el punto de llegada tampoco. Entonces yo pienso que se necesita mucho un tipo de escritura que vuelva sobre las cosas ingenuas que uno hace a los 16 años o mucho antes cuando se fascina con la lectura, es decir, el entusiasmo, del descubrimiento de personas, porque claro, uno tiene un acceso a la intimidad de las personas a través de leyéndolo, que no tiene jamás en la conversación, y el repertorio de personas al que uno tiene acceso en su vida es muy limitado. Ahí, Adriana, hay un tema importante que es, a ver, tú vienes de una generación y has sido parte de una generación que de alguna manera asimiló, recicló una teoría literaria que estaba en boga y que fue muy importante en esa época en Francia. Pero da la impresión de que a veces esa teoría, aplicada mecánicamente o repetida como una monserga, hizo mucho daño en la enseñanza de la literatura misma, en los colegios, que uno lo ve, el tipo de pruebas que se hace, en que quedan como resabios de una jerga, pero ya sacada de su contexto, y ha habido casi como una devastación. No sé si tú sientes eso mismo en el terreno de las humanidades. ¿Cuál es tu diagnóstico? Justamente la idea que tengo es que estamos en el tema de la especialización, y transformar a niños de enseñanza media en especialistas me parece que es un despropósito. Lo único que tendríamos que hacer es transformarlos en lectores. ¿Y cómo crees tú que se podría transformar un niño en lector? A ver, mira, seduciendo, porque el secreto de todo está en la seducción, en la elección de cosas que a uno le importen como profesor. Lo que transmite el profesor es el gozo de leer. Un profesor que no goza leyendo no transmite nada. Entonces, muchas veces tendría que leer lo que le entusiasma y transmitir ese entusiasmo, y a veces con uno o con dos. Yo recuerdo a mis profesores de literatura, yo me emociono con mucha facilidad, pero fíjate que la sensación de una persona enamorada de Garcilaso, por ejemplo, es extrañísima cuando uno tiene 15 años. La sensación de una monja enamorada de Shelley, pero absolutamente enamorada de Shelley. Eso a mí me parecía, esas fueron mis revelaciones. Y yo hablé con esa monja y le dije, yo quiero estudiar filosofía. Y ella me dijo, no estudies filosofía, porque si estudias literatura vas a tener todo, vas a tener historia, vas a tener psicología, vas a tener filosofía, vas a tener
entendimiento y vas a tener otras cosas más que ni te voy a decir y que era la que ella me estaba transmitiendo con su enamoramiento por Shelley. ¿Y tiene sentido hoy estudiar literatura o es una recomendación irresponsable que uno haría a un joven? Estudia literatura, lo está tirando tal vez al abismo. ¿Qué te parece a ti? Yo la verdad que eso es una discusión bien fuerte, porque ¿cuál es realmente el campo laboral que después se puede ofrecer? Yo tengo la impresión de que uno puede estudiar para dedicar su vida a la literatura a través de las universidades, de los proyectos Fondesit, etcétera, y es una vía que a mí me hubiera gustado mucho tomar por circunstancias de la historia y no pude hacerlo. Yo quizás hubiera terminado en eso, y fíjate que me alegro mucho no haberlo hecho. Me alegro mucho de haber tenido que buscar todos estos vericuetos y todos estos camino paralelo, caminos distintos, porque pienso que la literatura tiene que ver con los caminos paralelos, y yo creo que se puede estudiar literatura. Ahora, que uno pueda vivir de estudiar literatura, creo que eso es muy difícil. Ahora, tampoco la literatura, o sea, yo en eso soy sumamente exigente, no es para amateurs. Y no es para volarse, y no es para poner los ojos en blanco y arrogarse, es para leer en serio. ¿Y qué significa leer en serio? Leer en serio significa no proyectarse tanto, o sea, cuando uno escribe, no escribir sobre uno. Y cuando uno lee, no buscar, salvo que uno tenga 16 años, y en este caso tiene toda la razón de hacerlo, pero si uno ya no tiene 16 años, no buscarse eternamente a sí mismo, a sus propias ideas, a lo que ya sabe, a todo eso, sino que ir realmente a buscar lo otro, lo distinto. O sea, dejarse sorprender por otro que es distinto, totalmente distinto al mismo, que puede que no sea lo mismo que yo piense y sienta. Exactamente, y aparte buscar toda la información que te permita comprender ese otro, porque eso no es llegar y hacerlo, no es pura identificación sentimental. Ahí hay un trabajo bastante serio, uno tiene que pensar, ¿y este señor a quién le estaba escribiendo esto? O sea, todo texto dialoga con un montón de otros textos que estén en la mente o no en la mente del autor, en su medio, donde estén. Entonces uno tiene que ubicarse, como te enseñaba la antigua filología, en una circunstancia que es la circunstancia en la que el autor escribió, para saber qué significaba para él esa palabra, esa frase, a quién iba dirigido ese ataque, por ejemplo, que uno a veces se equivoca mucho, o esa loa. Ahora, si esa loa era obligada, era usual, era parte de los géneros que se usaban entonces, si había que empezar diciendo yo no soy nada, y eso no significaba que fuera un sentimiento real.